Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un vídeo corto de nuevo, esta vez enseñando un poquito cómo están las estaciones. Como podéis ver, la hora es una hora que no es hora punta, por suerte. Me ha tocado ir a la oficina por unas reuniones y demás. Y aquí llega el tren. La verdad es que no hay tanta gente como cabría esperar en un horario así. No sé si esta mierda se está escuchando o no. Si no, voy a tener que volver a hacer otro vídeo. Pero bueno, yo os intento contar. No hay mucha gente ahora mismo. También es normal por las horas que son, las 2:30. Y no me apetece hacer esto en plena mañana para comprobarlo, la verdad. Pero ya que me toca venir, pues no queda otra. Así que, bueno, continuamos dentro un poquito. Y una vez fuera, como podéis ver en la calle, pues tampoco es que haya demasiada gente que se diga. La verdad es que tampoco es que esta sea una zona concurrida exactamente, y menos a estas horas, cuando la mayoría de la gente debería estar trabajando. Pero bueno, no deja de sorprender que otras veces cuando he venido a mediodía, a las 12 o así, pues había más gente. Evidentemente por la mañana esto está más lleno, y aparte en tiempo de escuela y demás hay críos que van con la guardería y demás, los tienen metidos ahí en su carrito, que esa es otra de las cosas que me hace mucha gracia de este país. A los niños en la guardería los meten en una especie como de carrito, como un vagón de un tren, de estos de la joder, ¿cómo se llama? La atracción está de la bruja y la escoba, mierda. El tren de la bruja. En una especie de vagón así, y los tienen ahí encerrados. Mira, ahí vemos a un crío con un padre o un abuelo poco responsable por sacarlo, estando como están las cosas, pero bien, todo correcto. Y bueno, respecto al nivel de gente con mascarilla, lo que se ve y demás, es gente que la mayoría sí la llevan. Hoy, a comparación del otro día cuando salí a dar una vuelta con la bicicleta y demás, que había bastante gente sin ella, hoy todavía no he visto a nadie sin la mascarilla puesta en el tren ni ahora por la calle. Mira qué bonito. Skytree. Y nada, veremos a ver a la vuelta a la noche si se da algo interesante para seguir grabando, y si no, pues me despediré en el siguiente tramo de vídeo. Mira, un hippie sin máscara. Ya hemos localizado el primero. Es que ya se tardaba. Por ahí, como vemos, todos... Bueno, el niño no lleva mascarilla. Todo el mundo lleva. En fin. Mira, otra moza que no. Una mujer que no lleva. En fin, que nos vemos en un rato. Ay. Bueno, hemos salido del trabajo. Estamos haciendo Norikae. Y como veis, pues bueno, está un poquito lleno de gente, la verdad. No tanto como de normal, pero hay bastante gente que sigue trabajando, que sigue saliendo, que siguen, en fin, haciendo su vida. Vamos a poner desde aquí arriba para que se vea bien. Y así pues, no sé siquiera si se me está oyendo. Sería divertido que no hubieras escuchado nada. Entre la máscara y demás. Uy, el tren. Ya no lo pillo. Sí lo pillo. Voy a correr. Y así es como va de vacío el tren. La verdad es que no hay mucha gente, pero bueno, se ha bajado bastante gente ahora, la verdad. Así que bueno. ¿Recordáis cuando os dije que había un balón en el parque?
Pues días después, aquí vuelve a estar el mismo baloncito abandonado. Ya es de noche. Veremos a ver si mañana por la mañana surge la casualidad y el balón pues sigue ahí, al pie del árbol. Muy buenos días. Ya veis que el balón ha desaparecido de ahí, pero... ¡Chin, chin! Mirad dónde está el balón. Está aquí metido. Ha aguantado toda la noche y lo han movido de sitio para que no se lo lleve nadie. Así que ala, aquí tenéis la prueba de que las cosas en este país duran y que nadie se lo lleva. Os dejo con la maravillosa imagen del parque y ala. Bueno, pues ya habéis visto, he salido en plena mañana a buscar y... Madre mía, cómo se está moviendo esto. Y ha habido suerte, ha aparecido. Eso es lo normal. La otra vez que desapareció igual estaba escondido y no lo vi. Pero pasó lo mismo con unas raquetas que estaban ahí, se tiraron ahí 3 días. Unas raquetas de bádminton con el volante y todo. Y aún así no se las llevaron. Es que sí, es acojonante lo que pasa en este país con las cosas a veces. Mira que yo tuve mala suerte en Osaka cuando perdí la cartera, que no apareció. Adiós la cartera, adiós a 30.000 yenes. Unos 824, 240 euros. Así que bueno, una mala suerte. Así que nada, os dejo, este es el fin del vídeo ya. Hala, bye.